Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles Navarro de vivedistinto.com y autor de los podcasts Emprendedores de Éxito, Ideas de Negocio, Emprendiendo y Viajando y evidentemente este de Nómada Digital. Hoy os hablo desde Uvita, Costa Rica, donde estoy estableciendo mi base en Centroamérica. Ya llevo poco más de un mes, ahora mismo ya quieto en un mismo lugar y estoy muy a gusto de poder estar aquí una temporadita. A pesar de que no paro en todo el santo día, estoy siempre haciendo cosas. Ahora estoy con la construcción de la nueva propiedad que estoy preparándome aquí. Aquí donde me veis ahora mismo estoy de alquiler. Y digo me veis porque me estoy grabando mientras hago este podcast, que bueno, pues es algo que poco a poco voy haciendo más, el hecho de grabarme, para poderlo mover en redes sociales, para poderlo pues crear este contenido que creo que al final ayuda a promover todo esto que estoy tratando de hacer. Hoy quiero hablaros de una idea básica que creo que es importantísima, que es el para qué. ¿Por qué hacemos las cosas? Y sobre todo cuando lo enfocamos a la hora de emprender. De hecho es algo que vimos durante los talleres que estoy haciendo durante el mes de abril para Alternatribu, para la comunidad, y que me sorprendió muchísimo que la mayoría no se para a pensar en esto. Es decir, lo típico que pasa a la hora de un emprendedor que quiere arrancar cualquier tipo de proyecto es que piensa la idea y dice, bueno, pues voy a crear contenido, creo una audiencia y sobre esto pues voy a tratar de monetizarlo de alguna manera. Pero al final, evidentemente, nuestro tiempo es totalmente limitado y más aún cuando estamos arrancando y queremos compaginarlo con otro empleo, con estar haciendo cualquier otra historia, tenemos poco tiempo con nuestra familia, etcétera. Cuando tú dedicas tu tiempo al emprendimiento, tendrías que intentar identificar cuál es la manera más óptima de utilizarlo, ¿vale? Y digo tiempo, pero también me refiero a recursos. En el caso de el tiempo es el recurso más fácil que tenemos todos, pero también pues hay horas de trabajo, dinero para invertir, etcétera. El caso es que la mayoría de personas no paran a pensarse el para qué están haciendo esto. Y cuando estábamos haciendo los talleres en directo y estábamos mirando un poco, ¿no? Pues el entender, lo primero, el motivo de la procrastinación, que ese fue el primero de los talleres que me encantó. El segundo, hablamos de ideas de negocio. Ahora ya para cuando salga este, pues ya iremos por el quinto. Pero me voy a centrar en estos dos. En el primero, cuando empezamos a preguntarnos en serio, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy intentando hacer lo que sea que esté procrastinando? Cuando ese caso en emprendimiento muchísimas veces pues el para qué es algo muy importante y darse cuenta de ello, lo hablaba hace unos episodios que os hablaba de que es importante creértelo, ¿no? Cuando tú dices, no, es que quiero hacer este emprendimiento porque así puedo conciliar con mi familia y tener tiempo para mis hijos. Hostia, este para qué yo creo que es tan importante para la mayoría de personas que debería ser un motor suficiente como para tomárselo muy en serio y no procrastinar en ningún momento. Lo mismo si tu para qué es vivir viajando o tener libertad financiera o cambiar el mundo. Cada quien tiene sus historias, pero de nuevo, cuando tú entiendes el para qué fundamental, aunque sea para ganar dinero, también está bien. O sea, si tú entiendes realmente cuál es el objetivo de ello y empiezas a pensar en aquello que estás haciendo desde todos los niveles, es ahí donde comienza a generarse una dinámica que hace que apunte mucho mejor tu energía o tus acciones. Cuando tú tienes claro que tu para qué es muy importante y empiezas a emprender hacia ese camino, cada una de las acciones empiezas a ver también el para qué. Y empiezas a entender que no se trata de hacer mucho en todas direcciones y esperar resultados, sino que
Se trata de buscar qué resultados quiero y hacer las acciones que realmente me van a dar ese resultado. Ese es el para qué de acciones mucho más pequeñas, ¿vale? Si yo, por ejemplo, ahora estoy grabando este podcast, ¿para qué lo hago? ¿Con qué objetivo? Estoy grabándome ahora mismo para contenido para redes sociales. ¿Cuál es el objetivo que hay? ¿Para qué estoy haciendo esto? Pues para tener más audiencia, para que el proyecto funcione, para que siga entrando gente en Alternatribu, para que esto crezca, para vender libros, lo que sea, ¿no? Cada quien, de nuevo, tenemos nuestro para qué, pero el hecho de preguntárselo hace que pienses en la manera de optimizar. Cuando yo hoy iba a grabar, no tengo necesidad de grabar ahora por falta de contenido, porque por suerte tengo mucho, pero cuando me planteaba ir a grabar, porque me apetecía desarrollar una idea que tenía así esbozada desde hace días, pensaba, bueno, ¿para qué lo estoy haciendo, no? Y ha sido aquí que he dicho, hostia, estoy procrastinando algo que es grabarme, es ponerme la cámara enfrente, ponerme a grabar, que me da un palo increíble, no me gusta. Entendedme, tampoco es algo que me disguste y me haga morirme de vergüenza ni nada así. Pues sencillamente no lo disfruto y me da pereza, ¿vale? Pero entiendo que si mi propósito con este episodio es generar un contenido de valor y poder aumentar mi audiencia y que todos los que estáis escuchando esto, pues os mantengáis y encontréis algo de positivo con todo lo que os digo, pues tiene sentido que me grabe. Claro que tiene sentido, y tiene sentido que me grabe y que luego haya un editor y que lo movamos en las redes y que esto pues tenga la mejor calidad posible. Y aquí es donde rompo la procrastinación y pillo el trípode, que además no tenía en casa, monto la cámara, me monto el micro, y preparo todo el set, etcétera, etcétera, ¿no? Dejo las cosas bien para que por lo menos haya un contenido de calidad de vídeo también. Vale. Entiendo que este punto está más que claro. Pero realmente cuando lo aterrizas, dices, ¿qué es lo que estoy haciendo con el resto de cosas? Y empiezas a analizar el para qué de toda tu vida, de absolutamente todo. Empiezas a darte cuenta que hay muchas cosas que las hacemos por pura inercia, o no las hacemos por pura inercia. De hecho, o sea, es una realidad que la mayoría de los humanos vivimos sin pensar absolutamente nada. O sea, somos esclavos de nuestro subconsciente, ¿no? Y aquí es donde además las redes sociales y todo esto entran en juego, y son tan efectivas y sobre todo tan adictivas. Y es que sencillamente atacan directamente a nuestro subconsciente, a aquello que nosotros queremos de manera inconsciente, y lo alimentan de manera perpetua, además, ¿no? Sin fondo ni límite. Claro, y lo vuelvo a aterrizar en el punto de vista de un emprendedor. Cuando empezamos a funcionar en piloto automático como emprendedor, sea porque hayamos trazado un plan, que eso ya sería el mejor de los escenarios, y digamos, mira, yo pues voy a hacer un podcast cada semana, voy a hacer 3 reels cada semana, y tengo mis dinámicas de trabajo establecidas, voy a hacer este directo, y sencillamente lo cumplo. Eso ya sería, de nuevo, algo que pues el mejor de los casos. Es decir, bueno, ya por lo menos en algún momento me puse a pensar qué es aquello que yo necesito, que necesita mi emprendimiento para que funcione, para que vaya bien, etcétera, etcétera. Y aquí, muchas veces, lo que sucede es que entramos en el piloto automático y tenemos un checklist que vamos cumpliendo. Hay cosas que son totalmente absurdas, que no tienen resultado, que no las estamos haciendo bien, pero como las hacemos, nos sentimos que estamos haciéndolas bien. Y empezamos a, una y otra vez, pasar el tiempo haciendo lo mismo sin obtener resultados. De nuevo, esto sería no el mejor de los casos, pero en uno de los buenos casos. Hay otros en los que directamente no hay ningún tipo de para qué.
que se hacen las cosas a tuntún, o sea, totalmente a voleo, a ver qué pasa, o sencillamente por el hecho de estar haciendo cosas. Nos apuntamos a cursos, nos apuntamos a lo que sea, o hacemos contenido en redes, pero todo sin un para qué detrás. Y aquí es donde el parar un momento a decir, oye, ¿qué puedo estar haciendo aquí? ¿Qué creo que va a suceder cuando haga esto y por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué? Hace que constantemente nos replanteemos el plan inicial que tengamos o por lo menos generemos un plan en caso de no tenerlo, que eso es algo que, de verdad, bueno, estoy seguro que varios de vosotros os sentiréis identificados en este sentido. Voy a esbozar algo que trabajaré en profundidad para Alternatribu, pero como todos sabéis, si habéis escuchado la entradilla, yo ahora mismo tengo 5 podcasts, ¿vale? Son 5 podcasts de los cuales cada semana publicamos 4. Allí hay 2 de ellos que son bisemanales, entonces pues una semana tengo el de Emprendiendo y Viajando y la otra semana tengo el de Ideas de Negocio. Cuando empecé a pensar porque a mí al final pues me doy cuenta que el podcast es una manera que me gusta transmitir, que es fácil, que se me hace fácil, que ya tengo muchos callos, que ya llevo pues suficientes episodios como para tener fluidez y además que engancha o casa con mi audiencia. Vale, pues me gustaría hablar de más temas y no todos tienen cabida dentro del podcast Nómada Digital, que es el grande de todo el proyecto, ¿no? Y empecé a pensar, bueno, ¿qué puedo hacer y qué me apetece hacer? ¿Y cuál es el para qué de cada uno de ellos? Voy a desgranároslo, pero el de Emprendedores de Éxito lo tuve muy claro. Y de hecho lo he hablado ya en profundidad tanto en este podcast como en la membresía, donde he enseñado directamente un mapa de absolutamente toda la estrategia y el desarrollo de toda la estrategia de Emprendedores de Éxito. El para qué de Emprendedores de Éxito era para aprender, para saciar mi curiosidad y evidentemente para generar un contenido útil y de calidad que me hiciera ampliar la audiencia y el proyecto. Así de simple. Utilizando a invitados que tenían muchísimo valor o que tienen mucho valor y desarrollando también pues un producto como puede ser el libro o lo que hicimos durante las jornadas de Emprendedores de Éxito. Y ahí, de nuevo, armé todo el plan para cumplir este para qué. Este era el propósito de ello. El de Ideas de Negocio, en cambio, cuando decidí sacarlo, que acabamos ahora de sacar el segundo episodio, y que sé que está gustando mucho, y si todavía no has escuchado, te invito a que desde el podcatcher en el que estés, busques Ideas de Negocio. Así se llama el podcast. Yo siempre pongo nombres muy facilitos. Y verás que ya vamos sacando episodios y yo ya tengo varios grabados, además lo disfruto mucho. A mí es algo que me gusta mucho, el pensar ideas de negocio, me sale solo, estoy constantemente en cualquier lado dándole vueltas al tarro y me fijo en posibles proyectos, posibles negocios y sencillamente pues los desarrollo mentalmente y quería compartirlo porque entiendo que es útil y en mi caso es inteligente hacer eso. Lo primero porque puedo demostrar algo en lo que soy bueno y además algo a lo que me dedico, ¿vale? Y ese es parte del para qué. Lo segundo porque creo, y lo hice con toda la intención de pensar cómo puedo hacer un contenido que el que está escuchándolo tenga la intención de compartirlo cada vez que lo escucha. Ahora yo entiendo, en el podcast Nómada Digital, este que estáis escuchando, muchas veces se queda aquí, es decir, hay una comunicación entre tú y yo, entre tú que me estás escuchando y yo que estoy transmitiendo. Y intento, muchas veces lo hago de manera más personal y creo contenido pues mucho más de introspección, de filosofía, de desarrollo personal, lo que sea. Pero intento transmitir hacia ti. Pero es mucho más difícil que tú lo compartas con otro y digas, hostia, fulano, mira lo que dice Carles. Pasa igualmente y yo os lo agradezco un montón porque es la manera que tengo de poder hacer crecer esto. Es así de simple.
Pero con un podcast de ideas de negocio en el que yo estoy desarrollando ideas, ahí creo que es mucho más fácil que tú lo compartas. Porque lo primero, si te gustan las ideas de negocio, te voy a entretener. Pero lo siguiente es, si yo, por ejemplo, en los primeros, pues el primero hablé de fotografía, de las postales. Si tú no eres fotógrafo, no te interesa, pero tienes un amigo y crees que le puede casar la idea, y dices, hostia, ¿qué idea más buena ha tenido Carles? Creo que a este le funcionaría. Y se la compartes, esto puede generarme una cadena. Y es ese para qué de ese podcast. El poder hacer que otras personas compartan y a su vez demostrar la autoridad en una materia de la cual me gano la vida, que es con desarrollo de negocio de terceros. Al final, lo que estamos haciendo en Alternatribu de manera permanente es ayudar a otros a desarrollar su proyecto. En la mayoría de casos son proyectos digitales. No tiene por qué, pero casi todos lo son. Y es la forma que yo tengo de hacer crecer este proyecto. Es a través de o la venta de formación o Alternatribu. Entonces, ese es mi para qué. Lo mismo me pasó con el que tengo con Íñigo, Emprendiendo y Viajando. El para qué, bueno, de hecho, no, y es un muy buen ejemplo. Lo empezamos porque sí. Porque creíamos que nos gustaba, tuvimos muy buen rollo y dijimos, hostia, pues podemos crear este contenido. Y funcionó muy bien. Pero ahora, ya que ya llevamos este tiempo, cuando me pregunto el para qué de este podcast, lo primero, a nivel personal, para mantener la muy buena amistad que tengo con Íñigo y crear algo en lo que estoy con una persona que tiene una mente increíble y que entre los dos podemos desarrollar muchísimo mejor cualquier tema. Y eso ya tiene un para qué en sí mismo, porque me hace entrar en más profundidad. Lo segundo, evidentemente, para poder ampliar la audiencia, apoyándome en la audiencia de él, igual que él se apoya en la mía. Y al igual que este podcast que hago de Nómada Digital, pues el para qué de ello, o incluso el proyecto en sí mismo, es sencillamente, pues el intentar aportar y cumplir un propósito personal. Y aquí voy un poco también a elevarlo un poco. Cuando alguna vez me planteo los proyectos que tengo, y de hecho el año pasado, cuando decidí sacarme todos los proyectos que yo ya tenía, que no me estaban dando ningún beneficio más allá del económico, fue justamente al preguntarme ¿para qué? ¿Para qué estaba haciendo todo esto? ¿Para qué estaba creando tanto? ¿Para qué estaba manejando empresas o creando proyectos, organizando lo que fuese, si no cumplía mi propósito? De hecho, el que no cumplía mi propósito, me di cuenta una vez, me empecé a preguntar todo esto. Al final, supongo que es parte de la experiencia, llega un momento en el que si no llevas muy poco tiempo y al principio todo te parece nuevo y es muy divertido y demás, pero llega un momento en el que te deja de fascinar todo esto. Te deja de fascinar vender y generar online. O sea, entendedme, es evidentemente que es una buena sensación para todo el mundo y todos los que nos dedicamos a lo que sea del marketing digital, pues cuando vemos resultados la sensación es buenísima, ¿no? Pero cuando son los primeros resultados, esto en la fotografía stock, todos aquellos que estáis en stockeros, lo sabéis perfectamente. La primera vez que cobras, la primera venta que has tenido, la primera imagen, hace una ilusión tremenda. Van pasando tiempo y vas teniendo muchas más ventas y más imágenes vendidas y demás, y llega un momento en el que pues ya no tienes ninguna emoción a la hora de vender una imagen. Entiéndeme, o sea, claro que quieres vender cuanto más mejor y sigues haciendo stock justamente por ello. Pero no es que sea, oh wow, he tenido una venta, alguien ha comprado esta imagen, pues lo normalizas y empiezas a tenerlo de manera normal.
cuando tú empiezas a preguntarte para qué de las cosas más amplias, es decir, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy manteniendo esta relación en la que sé que no estoy a gusto? ¿Para qué estoy manteniéndome en este trabajo? ¿Para qué estoy dedicando mi tiempo a esto? De golpe te puedes encontrar con respuestas muy incómodas. Decir, hostia, es que rompo la inercia. Evidentemente todo cambio solo va a llegar a través de la acción. Eso creo que ya está más que asumido para todo el mundo. Pero la primera parte de la acción pasa también por preguntarte. Por preguntarte ese para qué. Y aquí yo me estoy encontrando, o sea, me están saliendo muchas oportunidades, al final, estar en un sitio físico durante un buen tiempo hace que yo, que estoy muy acostumbrado a que siempre estoy moviéndome, pues empiezo a ver oportunidades, empiezo a tener conexiones sociales, etcétera, etcétera, y puedo estar pues dándome cuenta de hostia, esto podría ser una buena oportunidad, esto, o incluso aquí me han venido a ofrecer negocios directamente, ¿no? Y Carles, ¿no te interesaría llevar este negocio? Y claro que lo veo, lo desarrollo, me preparo un plan, una estrategia, lo pienso, aunque sea de manera mental. Y digo, hostias, que es una oportunidad muy buena. Pero luego voy a la raíz, lo dejo reposar un poco y digo, ¿para qué? ¿Para qué voy a querer hacer esto? Y me doy cuenta de que no es aquello que me apetece ni me interesa hacer. Y sencillamente, pues, me lo quito encima. O sea, o dejo pasar la oportunidad. Esto es algo que de nuevo, es parte de la experiencia, ¿eh? Cuando hace tiempo, o sea, pillaba todo. Decía que sí a todo, me apuntaba a cualquier tiroteo. Aún así, estoy haciendo cosas todavía, un montón. Si escucháis el podcast de la semana pasada, dará la sensación de que quiero parar y para nada. O sea, no paro de estar preparando cosas, haciendo además proyectos muy grandes constantemente que, bueno, pues hay veces que requieren de muchísimo esfuerzo o que son importantes. Ahora mismo, la construcción que estoy haciendo, joder, cada vez que la veo es, aparte de, bueno, dolores de cabeza, o sea, hay que controlar muchas cosas, que es enorme, que lo ves y dices, tío, aquí yo he hecho más que lo que hace mucha gente en toda su vida. Y bueno, realmente te das cuenta, ¿no? De que te metes en proyectos muy, muy grandes. Cuando me pregunto el para qué, pues es que me merece la pena. Pues en este caso sí, tiene una razón de ser. Y mi para qué compensa este esfuerzo inicial o esta inversión que estoy haciendo con creces. Pues voy a ello. Y parte del entrenamiento, creo, está justamente en darse cuenta de cuando el para qué no compensa. Y el para qué no tiene un sentido. Y el por qué estás haciendo esto, que es una pregunta un poco diferente, tampoco tiene sentido. Voy a explicar la diferencia entre el por qué y el para qué, y dejaré aquí el podcast porque creo que es algo que cada quien tendría que estar haciendo, y ojalá los que estáis escuchando este podcast lo hagáis de manera mental. ¿Vale? Cuando pienso en el para qué, pienso hacia el objetivo, hacia dónde va, o cuál es el propósito de ello, ¿vale? Mientras que cuando pienso en el por qué, pienso mucho más en los condicionantes de. Es decir, ¿para qué estoy grabando este podcast o esta... me estoy haciendo esta grabación con la cámara y compartiéndolo en redes? Y ahí tengo pues todos los goals, ¿no? Los objetivos que estaba hablando hace un momento. En mi caso, el por qué podría ser por una inercia, porque hay gente que me lo demanda, porque creo que es bueno para el proyecto, y aunque parezca que van de la mano,
porque al final, evidentemente, los porqués, los motivos y los objetivos pues van a ir muy de la mano. Hay puntos en los que no es así. Realmente el porqué muchas veces puede ser un condicional de porque no quiero hacerle daño al otro, porque no quiero dejar tirado a esta persona, porque me comprometí y no quiero romper mi compromiso. Y los porqués pueden ser infinitos en este sentido, pero es que puede ser que no vayan alineados con mi para qué. Y es ahí cuando la experiencia te enseña a discernir entre estos dos y decir, hostia, pues es que esto no lo quiero hacer. O lo quiero hacer diferente. Y lo quiero hacer mejor. O de una forma totalmente diferente a como la tenía pensada. Y ahí es donde empiezas a optimizar absolutamente todo lo que estás haciendo en tu vida. Y a entender por qué estás aplicando las cosas. Voy a intentar lanzar una pregunta que ojalá que me la contestéis. Podéis mandarme un correo, ya sabéis que info@vivedistinto.com, ahí me puedes escribir, o a través de la web, o por las redes sociales, o dejar un comentario aquí en el podcast que siempre me viene muy bien. Pero sé que algunos de vosotros estáis arrancando un emprendimiento, muchos de vosotros espero. Me encantaría que explicarais el para qué. El para qué estáis arrancando este emprendimiento. ¿Cuál es este objetivo que estáis siguiendo? Y si queréis, contestar también el por qué lo estáis haciendo de la manera que lo estáis haciendo. ¿Qué es aquello que hace que repitas lo que estás haciendo ahora? Una y otra vez, o que hagas las acciones que tú ya estás haciendo. Ojalá que al compartirlo podamos ver también de los demás pues cuáles son sus paraqués y inspirarnos en ellos y entender cuáles son sus porqués y también a lo mejor poderlos cambiar o inspirarnos en ellos. Porque muchas veces cuando empezamos a indagar en esto nos damos cuenta de que, hostias, que estamos recorriendo un camino que no es el que nosotros queremos. Y parte de el gran cambio está en primero darse cuenta de que no es esto. Y a partir de ahí, pues empezar hacia lo que sí que es. Dicho esto, muchas gracias a todos los que comentáis y estáis compartiendo y escucháis. A los que me ponéis 5 estrellas, tanto en Spotify como en Apple Podcast. De verdad que estáis ayudando un montón. En Apple Podcast veo que hace tiempo que no tengo nuevos reviews, así que si sois nuevos oyentes, os pediría que dediquéis un minutito a darle 5 estrellas. Y a todos los que estáis en Alternatribu, porque hacéis que esto sea viable y sois el motor de todo este proyecto. Así que muchísimas gracias y como siempre, nos escuchamos el próximo miércoles.